Bueno, ¿qué tal? Buen día para todas y todos. Este, mm, la idea de este videíto es un poco puntear algunas cuestiones que estuvimos viendo en la clase sincrónica y también en los textos y en los encuentros de los foros, porque hoy terminaríamos la unidad número 1 y damos ingreso a la unidad número 2. Entonces quería recapitular algunas cuestiones que fueron apareciendo en las clases que fuimos teniendo, ¿no? Bueno, para empezar, esta unidad se habrán dado cuenta que está centralizada, focalizada en toda la cuestión de poder realizar un análisis crítico a el formato más clásico de la escuela secundaria, entrecruzado con la ley de educación del año 2006 de obligatoriedad, que nos plantea, como hablábamos en la reunión sincrónica, nos plantea ciertos desafíos para ciertas problemáticas, ¿no? ¿Se acuerdan que en esa clase, cuando fuimos, bueno, era nuestro primer encuentro, nos íbamos presentando y íbamos comentando el texto, el primer texto de Flavia Terigi, que ya desde su título, ¿no? Ella nos plantea que el cambio de formato es difícil, pero necesario. Y un poco está atravesado por esta cuestión, este análisis crítico y este acercamiento a estos textos que nos dan la posibilidad de pensarlos. En ese encuentro hablábamos de cómo era necesario un cambio frente al formato tradicional y cómo la diversificación de formatos institucionales promueven no solamente más alternativas, sino mayor justicia a las trayectorias de las y los estudiantes, ¿no? Porque más allá de las resistencias que también compartíamos ese día, ¿no? Las resistencias más conservadoras, desde lo institucional, desde el rol docente, desde también el sistema educativo, para realizar cambios desde las familias, que eso fue un tema que también trabajamos, para realizar cambios en los formatos, veíamos que lo homogéneo, lo mismo para todos, se distanciaba de esa concepción de justicia, porque no todos nuestros estudiantes tenían las mismas trayectorias, porque también, y esto acercándonos un poco a la sociología de la educación, no todos tienen, podemos decir que no todos tienen el mismo punto de partida, ¿no? En ese sentido, bueno, fuimos trabajando ese primer texto de Flavia, donde hablábamos del patrón organizacional, ¿se acuerdan? Ese trípode de hierro difícil de modificar, decía ella, y cómo, si bien la crisis de este formato tradicional de escuela clásica aparece en todos los niveles de enseñanza, era en la educación secundaria donde marcaba una problemática mayor a partir del ingreso de nuevos públicos a partir del 2006. En relación a esto, después teníamos un segundo texto, que es el de cronologías de aprendizaje, que es un texto muy rico en su interior, porque no solamente es una conferencia de ella, no solamente hace un análisis de las diferentes cuestiones del formato,
sino que también plantea desafíos, y esto es lo interesante, para poder pensar, problematizar qué pasa no solamente en las instituciones, sino también en las aulas, ¿no? Y bueno, y esto de las cronologías, ese término que ella también desarrolla, y aparece un concepto como bastante, digamos, propio de esta autora, porque si uno sigue su trayectoria también como profesional de la educación, teórica de la educación, vamos a ver que siempre trae esta cuestión de la diferencia entre las trayectorias teóricas y las trayectorias reales. Y eso es uno de los puntos que va a generar tensión en la escuela secundaria, ¿no? Porque cuando hablamos de trayectorias teóricas, hablamos, en el texto lo explica bien, de los esperables, ¿no? De esas cosas que se esperan del joven secundario en relación a la gradualidad, estar a determinada edad en un determinado curso, la asistencia, la incorporación de contenidos, como acompañando muchas de estas cosas lo evolutivo, ¿no? Como que se pone como en una misma vía, bueno, ante esta edad tiene que lograr estas cuestiones. Y ahí es donde la autora hace un extenso desarrollo, también para ir viendo estas diferencias que se problematizan entre la trayectoria real, que es esta la que vive el adolescente, el joven, la que trae a la escuela también como sujeto cultural, y con lo que se va a encontrar en la institución, en el aula y también desde el sistema, con lo que se espera de él. Y ahí es donde también desencadena algo que después vamos a ver en otras clases, vamos a retomar, y que también hablamos en la primera clase y que también salieron en las problemáticas que ustedes estuvieron planteando en la presentación, que es el famoso fracaso escolar masivo, donde aparecen estas cuestiones, estos esperables, podríamos decir, estas trayectorias teóricas, fracasadas o deficientes o en falta por lo que no se pudo lograr. Ahí, un paréntesis, tenemos como, está en esta unidad, está como bibliografía optativa, un texto de Ricardo Vaquero que se llama En busca de la unidad de análisis, que es muy interesante para pensar un poco estas cuestiones, porque él lo que va a plantear también es parte del desarrollo de Ricardo, ¿no? de todo su aporte a la psicología educacional. Él lo que va a plantear ahí es que las escuelas, las instituciones, los docentes, porque nos tenemos que hacer cargo también nosotros, partimos de ciertas cuestiones medibles, de ciertas expectativas de logro sobre los rendimientos de los alumnos. Bueno, un poco lo que Flavia plantea de las trayectorias teóricas, ¿no? Y él lo que va a plantear es que lo que falta en el sistema educativo es ampliar esa unidad de análisis, de no poner en el centro, en la culpa de esta situación
a los alumnos y sus familias y sus orígenes, sus etnias, su género, su situación socioeconómica, ¿no? Porque él va a tener todo un planteo de darle importancia a la vivencia, a la experiencia educativa, a eso que surge en el aula, mediado semióticamente, va a decir él. Entonces, si nosotros centralizamos la culpa, la falencia, la falta, lo que no logró solo desde el lugar del estudiante, además de estigmatizar y además de todas las frustraciones que eso trae, nos estamos perdiendo toda la situación de la relación en el vínculo pedagógico entre el estudiante y el docente, entre los estudiantes, todas esas cuestiones que aparecen en el aula. Se los dejo ahí como para los que lo puedan leer, porque abre como la perspectiva, también como a pensarnos nosotros desde nuestro rol docente, cómo actuamos cuando entramos al aula, cuando damos una clase, ¿no? A quiénes nos dirigimos, cuando planificamos una actividad, cuestiona nuestra práctica, cosa que me parece interesante, ¿no? Y que también, ahora estaba pensando, el texto de Terigi deja también como esa cuestión picando de que cuando pensamos en flexibilidades de formatos o cambios de formatos, como es el otro texto, ¿no? Que también el texto que toma las experiencias provinciales, el de Steinberg, Tiramonte y Segler, cómo esos formatos tienen que brindar una alternativa donde ella dice, por un lado, no quede la enseñanza en un costado, ¿sí? Porque solo, se tiene en cuenta que el alumno pueda estar en un ambiente donde pueda lograr la terminalidad, sino que también, y este es un gran desafío, aparece esto que en varios textos Kessler toma, que es la cuestión de poder brindar una alternativa, un formato, es también tener en cuenta que lo que se esté brindando, el cómo esté armada ese plan de estudios para esos estudiantes, no se caiga en aprendizajes de baja intensidad, ¿no? Y en este texto hace referencia, pero bueno, está el texto propio de Kessler, esto interesante que también nos cuestiona, ¿no? Desde el lugar de la gestión escolar y desde el lugar de la práctica docente, cómo esa baja intensidad a veces también está como relacionada con el tema de lo disciplinario, ¿sí? Que es un tema tan central, no debería serlo, pero es central en nuestras instituciones, y cómo él plantea algo así, ¿no? Y lo retoma Terigi en este texto. El pibe que no molesta, que no hace nada, quizá no participa de la clase, está ahí con los auriculares puestos, pero que no hace bardo, que no es indisciplinado, como que se deja pasar. ¿Por qué? Porque no genera disturbio en la clase. Pero bueno, eso nos está marcando que está bien, no genera conflicto, pero no está aprendiendo. Entonces me parece que también es un desafío cuando nos centralizamos en estos planes, alternativas, nuevos proyectos, flexibilizaciones en los formatos, de que apunten
a la centralidad, ¿no? Que es sujetos aprendiendo y docentes enseñando y estas relaciones interesantes que aparecen también entre los pares y que aparecen también en la comunidad institucional, desde el lugar de pensarse, desde el lugar de revisar la práctica, desde el lugar de evaluar. Bueno, plantea muchísimas cuestiones interesantes este texto porque, bueno, un poco eso, ¿no? Como que nos da un análisis de realidad, un diagnóstico minucioso de lo que nos pasa en nuestras escuelas secundarias y nos plantea los desafíos para también poder animarnos a esos cambios de formato. Que un poco eso era la intención de la participación en el foro, ¿no? Que habíamos armado, como frente a determinados planes distintos, provinciales, de distintos lugares del país, o algunos que ustedes estuvieron comentando, lo puedan articular con esto, primero con estas cuestiones de qué es lo que entra en crisis en el formato. Recuerden que cuando hablamos de formato escolar, que es el formato del proyecto de la modernidad, ¿no? Este formato de hace siglos atrás, estamos haciendo una crítica a los componentes duros de ese formato, que es un formato estructurado en, bueno, un poco lo que hablaba la autora, ¿no? Esto de lo monocrónico como una sola manera, un solo tiempo, ¿no? Los componentes del formato clásico sabemos que son el tiempo, el espacio, la evaluación, la metodología, esos recursos que a veces aparecen difíciles de poder modificar y otras cuestiones que hacen a la arquitectura material, pero también simbólica de las instituciones escolares, ¿no? El lugar del cuerpo en las instituciones escolares, los recreos, esos timbres que van marcando, ¿no? Van pautando un tiempo, un espacio, un lugar, y cómo esas cuestiones muchas veces encontramos en las instituciones resistencias que quizá a veces son resistencias, lo digo yo desde el lugar de la gestión, resistencias como que uno se las presupone, ¿no? O que se antecede al darse la posibilidad de si se puede hacer. A mí me pasa a veces que, por ejemplo, vienen docentes y que le dicen a los directivos, ay, no voy a llegar con la planificación, con los temas que tenía hasta mayo, voy a ver si puedo adelantar. Bueno, a ver, paremos, es necesario terminar una planificación en un determinado día, tiempo, digamos, o es más importante o hay que prestar atención en otras cosas que suceden en el aula y que le suceden a los chicos en el mientras tanto y en cómo se van desarrollando los contenidos, los aprendizajes. Lo mismo pasa con la situación del cuerpo, del aula física. A veces no nos permitimos salir al patio a hacer alguna actividad, salir a la galería, al pasillo, explorar otros contextos, otros rincones institucionales, que a veces con salir del aula ya tenemos como una perspectiva distinta, ¿no? Es como nos pasaba, lo hablábamos en la clase sincrónica, ¿no? Cuando hablábamos de las salidas didácticas, esas experiencias que, bueno,
en el 2020 se perdieron, ¿no? Por la no presencialidad, pero que son tan ricas como espacios de encuentro y espacios de aprendizaje. Porque una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que todas estas alternativas o todas estas propuestas, o cuando uno plantea un proyecto creativo, innovador, de trabajar en áreas o de trabajar con profes entrecruzados de otras materias, o cambiar de aula de profesores. Son experiencias que los que han tenido posibilidad de hacerlas, la verdad que se generan cosas muy interesantes desde los chicos, ¿no? Que no esperaban que ese profe que es de otra, que es de segundo A, le esté dando clase a segundo B. Pero a lo que voy es esto, todos esos cambios tienen que tener un sentido pedagógico, tienen que ser acciones con sentido didáctico, pedagógico, y que revalorizan la enseñanza, ¿no? Que no son pérdida de tiempo, que se pueden generar estas cuestiones, estos entrecruces, estas novedades, como dice Vaquero, tomando el término de Vygotsky, de vivencia, en la vivencia escolar, ¿no? En ese momento. Así que un poco, nada, la excusa, digamos, de este video era como traer algunas puntas, porque como veíamos y como ustedes habrán visto al acercarse, los textos tienen mucha amplitud y muchas cosas que nos pueden dejar más preguntas que respuestas, para seguir pensando nuestra práctica, y ingresar a esta unidad 2 que vamos a estar conversando en la clase sincrónica que tengamos el primer viernes de mayo, pero ya hoy tienen un texto que es el de Montesinos, que nos va a hablar sobre, es el primer texto que inicia esta unidad, que la unidad pretende poder poner en cuestionamiento y poder pensar juntos los sentidos de la escuela secundaria, ¿no? Y es interesante, se llama, el texto de Montesinos Sinisi se llama Sentidos en torno a la obligatoriedad. A mí me parece interesante en estos textos, y que a veces no pasa en otras disciplinas, se habla en plural, ¿no? Y yo me ponía a pensar esto de los sentidos en la escuela secundaria, las cronologías, las trayectorias, cómo nos está hablando de pluralidad en el sentido, yo lo pensaba de esto que les comentaba la primer clase, que no hay una escuela secundaria, ¿sí? No hay un modelo fijo en el cual, bueno, ingresar nuevos estudiantes o estos sectores que antes no tenían esa posibilidad de ingresar, sino, bueno, plantearnos esto de que hay cronologías, ¿sí? Hay sentidos diversos que se le dan a la escuela secundaria y que tiene que ver con esta variedad de sujetos, ¿no? En un momento de crecimiento y en un momento también de encontrarse cada adolescente con su sentido y su búsqueda de lugar en el mundo, ¿no? Por su cuestión etaria. Que esto, bueno, lo vamos a hablar más adelante, todo el tema de las nuevas juventudes y las realidades juveniles, pero que no viene, no es algo descolgado pensarlo desde la hora, porque tiene que ver también con el primer texto, el texto de Terishi,
donde ella habla de esas trayectorias reales. Y esas trayectorias reales que estos jóvenes vivencian por afuera de la escuela, ingresan a la escuela. Por supuesto que ingresan a la escuela. La cultura juvenil, las diferentes culturas juveniles ingresan a la escuela. Y es ahí donde se tensa con lo que la escuela le quiere brindar, ¿sí? Entonces poder como tener en cuenta ese equilibrio es también pensar en una mejor escuela secundaria. Así que bueno, nos vamos a estar viendo la primera semana de mayo. Recuerde, es muy importante asistir a la clase sincrónica. ¿Por qué? Porque nos permite un intercambio, además de conocernos un poco más, de mirarnos, aunque sea de medio cuerpo en la pantalla, nos da esa posibilidad del encuentro y del intercambio de experiencias propias de cada lugar, donde todos aprendemos, y no es un lugar común decirlo. La verdad que leyéndolos en el foro, si bien los invito a que participen más, nada, da una perspectiva, que es a lo que apunta esta licenciatura, ¿no? De mirada federal sobre la educación, que la verdad que a mí me enriquece un montón y estoy aprendiendo sobre cuestiones que suceden en La Rioja, en Tucumán, en Santa Fe, y que quizá uno las conoce, pero desde los planes, desde los papeles, desde los apuntes, ¿no? Pero conocerlas o acercarse a ese conocimiento desde las voces de los docentes, desde ustedes, es muy interesante. Así que bueno, los invito a eso, a empezar con el texto de la unidad número 2, sobre los sentidos de la escuela secundaria, que tiene que ver con estos sentidos de la obligatoriedad, ¿no?, que nos da la ley. Así que bueno, buen día para todos y todas.